Chicos, bienvenidos al canal. Hoy he querido traer esta mochila KFC Concept, la Black Pack, una mochila que considero sobre todo para las personas que comienzan en el mundo de los drones y la fotografía y no quieren gastarse mucho dinero, es ideal, y van a ver después a lo largo del vídeo porque digo esto. Así que sin más dilataciones, intro y comenzamos. Esto es una mochila, no sé si la pueden ver bien, de 20 litros. La verdad que es una mochila que, aunque es pequeña, es muy cómoda para el día a día, para el transporte, sobre todo de cuando vamos a hacer algún trabajo que requiere de poco material. Yo soy de las personas y eso que tengo muchas mochilas, soy de las personas que me gusta transportar lo que me hace falta. Entonces no tenía una mochila de este tipo, así urbana, que fuera discreta, que pasara desapercibida, la verdad, porque la maleta, si la vemos bien, pues la gente no va a saber que llevamos material tanto de drones como de fotografía. Así que la verdad que me gustó mucho y es por eso que la compré y quise traerla al canal, porque me parecía que, sobre todo aquellas personas que están comenzando tanto en el mundo de los drones como de la fotografía, es ideal para sobre todo en lo económico, ¿no? Porque esta maleta cuesta menos de 90 euros. Así que vamos a ver un poquito su exterior. La verdad que el modelo es muy bonito, es impermeable, es muy urbana. Tiene aquí también, no sé si lo pueden ver, estas trabitas aquí que son para poner nuestro trípode, que lo estamos usando ahora. Y la verdad no tenemos que usar los bolsillos laterales, que los podemos usar para la botita de agua o lo que sea. Yo aquí tengo la cartera, pero aquí podemos llevar el trípode y lo ponemos enganchado y lo llevamos todo atrás, y la verdad que me encanta eso así, ¿no? Luego el material se ve de bastante calidad para el precio que vale. Es impermeable, como bien decía. Trae también, como después lo veremos, trae un pequeño forro para que cuando llueva mucho, pues la mochila pues no se moje. Tenemos que tener claro que aquí transportamos material delicado, caro y que no se puede mojar. Y de por sí la mochila es muy impermeable. Las costuras se ven, las cremalleras se ven de buena calidad. Luego sí que es verdad, yo por ejemplo, que me dedico tanto al mundo de los drones como de la fotografía, me gusta este bolsillo que tiene, que después les explicaré, porque esto digamos no trae seguros. No, o sea, no es una mochila que le podemos pedir tampoco mucho, no tiene seguros antirrobo, pero yo me invento aquí una cosa que lo que cuesta. Este bolsillo, por ejemplo, nos da acceso a que cuando estemos transportando la mochila, pues los que nos dediquemos también a la fotografía, podemos sacar la cámara rápidamente, ¿no? Y eso es algo que se agradece. Como bien decía, esta mochila no trae, las cámaras son muy buenas, de muy buena calidad. Entonces no trae, digamos, seguro ninguno, pero yo me he inventado de coger y pasar lo que es una collita de esta, la meto entre la otra, por el hueco de la otra. Entonces aquellos que nos quieran robar, les va a costar después más robarnos, ¿vale? Aquí tenemos un bolsillito delante para poner una cartera o las llaves o lo que sea. Aquí yo tengo una Pole One, que la enseñaré ahora. Luego tenemos estos anclajes, que al principio no me gustaban mucho, pero la verdad que después, oye, la verdad que me gustó. Esto se quita, no es fácil quitarlos porque como hay que tensarlos. Luego ya diré lo que menos me gusta de esta mochila, porque no existe mochila perfecta, pero bueno. Aquí, como bien decía, llevo
una foil pan, por si me hace falta para cualquier cosa urgente. Cerramos. Luego esto se levanta la tapa así, para aquí. Se levanta. La parte de atrás, por ejemplo, lo que son las correas, son la verdad que bastante gruesas y muy versátiles, la verdad. Son muy buenas, de muy buena calidad. Tiene esta tapa aquí que también se ve muy bien. Y luego tiene pues esta ranurita que tiene aquí. Aquí tiene una ranura que pone como un dibujito, una maleta, que es para cuando llevemos una pequeña maleta de viaje, de esas de ruedas, las podemos anclar y llevar las dos juntas, con lo cual también me parece perfecto. La espalda pues también se ve rígida. Aquí podemos llevar hasta un portátil de 15,6 pulgadas, la verdad que bastante bien. Y ahora si quieres vamos a ver un poquito la parte de dentro, lo que tengo yo metido dentro y otras funciones. Como bien decía antes, esta mochila se abre por aquí, por estas dos argollas. Echamos hacia atrás. Aquí tenemos un bolsillito. Perdón, este no era. Aquí tenemos un bolsillo delante, que llevo mi paño, cosas para accesorios. Y aquí está la fundita que les dije del forro, ¿vale? Entonces hace viento aquí, pero bueno, es un bolsito que tiene bastante cabida y la verdad que está muy bien. Luego la parte donde llevamos todo, a ver si lo pueden ver, es esta, ¿vale? Esta de aquí. Aquí pues yo he traído pues lo que son, pues he traído dron, he traído unas baterías, he traído la cámara con la que estoy grabando y la verdad que me sorprendió pues lo pequeña que es todo lo que se puede meter en esta mochila. Y luego tenemos una cosa que es que si nos la ponemos al revés, si nos la ponemos al revés, así por ejemplo para adelante, nos ponemos así, digamos, ¿qué pasa? Que esto es la incomodidad, ¿no? Esta es una de las cosas que me gusta menos, porque para poder abrir la cremallera, para que esto se eche para adelante, tenemos que jalar este forro para atrás y nos impide aquí el tema del cuello. Es una de las cosas que me gusta de la mochila, pero nos da la opción de poder, digamos, esto tirarlo hacia adelante y poder coger cosas, ¿no? Eso para que lo sepan. Pero bueno, lo menos que me gustó es eso, de que tienes que echarlo para atrás, lo que es el forro, para poder, digamos, sacar cosas, ¿no? Pero aún así yo creo que es una mochila muy versátil, buena, para el precio que tiene calidad. Lo que buscamos al final es que sea compacta, se quede de pie perfectamente y la verdad que con los cierres estos, que al principio no me gustan mucho, pues cerramos bien, cerramos aquí bien y entonces pues la verdad que nos queda muchísimo mejor. Y nada chicos, yo creo que la parte de dentro pues sí que es verdad que tiene unos compartimientos de calidad. Los compartimentos que tiene se pueden ajustar a lo que nosotros vayamos a llevar y tiene bastante. Y como les dije, una maleta pequeña, compacta, de menos de 90 euros, ideal para los que comienzan tanto en la fotografía como con los drones. Podemos llevar drones, podemos llevar cámaras y me ha gustado muchísimo y por eso quería traerla al canal. Así que vamos a la conclusión del vídeo y si te está gustando, ponme en comentarios a ver qué te parece esta mochila, si la ves ideal para ti y te contestaré a todos. Y si el vídeo os está aportando valor,
dar un me gusta, suscribiros al canal para así animarme a crear más vídeos. Así que nada, vamos a pasar a la conclusión y terminamos. Tenemos una maleta muy versátil, cómoda. Aquí tenemos esto que se pone al pecho. Va bien sujeta atrás, la verdad. No va colgada y se lleva bastante bien. Y yo creo que pasa desapercibida porque al final tenemos una mochila pues que no es tan llamativa y eso es muy bueno, sobre todo para aquellas personas que no quieran robar. Esta mochila pues está en diferentes colores, está en este color, en negro, todo negro, después en azul, en naranja, en verde, o sea, las tenemos en muchos colores y de muchas variedades. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si cualquier comentario que tengas, házmelo saber abajo y te los contestaré. Si te ha gustado, pues suscríbete al canal para seguir viendo más vídeos. Y nada, por mi parte, muchas gracias por estar ahí. Seguimos creciendo, seguimos aumentando en más suscriptores y eso es bueno. Y feliz día a todos, a todas y nos vemos en próximos vídeos.